Hola, yo soy Moisés Crespo Y yo soy Cristi Cruz. y esto es Guiados Guiados Podcast. Bueno, en el episodio de esta semana queremos compartir con ustedes otro devocional que realmente habló mucho a nuestras vidas y que yo sé que puede ser de mucha bendición para ustedes también. Está basado en 1 de Timoteo 1 y específicamente el versículo que vamos a compartir con ustedes es el 19, que dice: aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. Y yo entiendo que como cristianos realmente el tema de la conciencia es muy importante. Así es. Porque muchas veces nosotros no somos conscientes de nuestra conciencia y por eso muchas veces como vivimos lamentablemente como desobedeciendo lo que ella nos dicta. Así es. Y de cierta forma yo entiendo que eso es lo que nos lleva como a mantenernos como pecando contra nuestra conciencia. Entonces, yo entiendo que lo primero que tenemos que entender es como que qué es nuestra conciencia. Así es. Yo creo que la conciencia es ese conjunto de, digamos, valores internos que nosotros tenemos, ¿verdad? Son esas cosas que, como eso que te permite juzgar que está bien, que está mal. Y yo creo que todos literalmente nacemos con una conciencia, porque Claro. un ejemplo que yo te ponía ahorita era el ejemplo de los niños cuando van y se comen algo que no deben comerse y cuando el papá los encuentra, le dice: ¿te comiste eso? No, no me lo comí. Qué batida, tú sabes, lleno de lo que sea que se estén comiendo. ¿Y por qué dicen que no? Porque saben que lo que se estaban comiendo no se lo debían comer y eso está mal y mienten para no meterse en problemas. Sí. Entonces, desde chiquitico, o sea, como dicen por ahí, valga la redundancia, desde que tú tienes uso de conciencia, esos valores están ahí en ti actuando y diciéndote: mira, eso tú deberías hacerlo, esto no deberías hacerlo, esto está correcto, esto no está correcto. Exacto. Antes yo confundía mucho como la conciencia con eso del Espíritu Santo. Sí, Porque- como que entendíamos que el Espíritu Santo es la conciencia. Ajá, pero realmente la conciencia es una capacidad, una facultad que Dios nos dio a todos los seres humanos. Claro. Todos tenemos conocimiento del bien y del mal. Entonces, el Espíritu Santo puede usar la conciencia, pero el Espíritu Santo no es nuestra conciencia. Entonces, yo entiendo que básicamente la conciencia es como esa facultad que Dios nos dio para distinguir entre el bien y el mal, y también es como esa capacidad que Dios nos dio para hacer como un juicio moral personal Sí. acerca de lo que estamos haciendo, si lo que estamos haciendo está bien o está mal, Correcto, y ¿no? cómo deberíamos conducirnos. Sí. Para mí este es un tema muy importante porque yo siento que lamentablemente nosotros nos hemos acostumbrado mucho a desobedecer a nuestra conciencia. Sí. O hemos normalizado el justificar las cosas que hacemos aun cuando internamente nosotros sentimos que eso no está bien. Y nosotros como que tenemos, vamos a decir, esa vocecita por dentro que nos dice como que quizás tú no deberías estar haciendo eso, quizás tú no deberías estar haciendo lo otro. Y lamentablemente nosotros llegamos a insensibilizar nuestra conciencia Así es. haciendo eso. Y yo entiendo que la clave de lo que queremos compartir es eso. O sea, como que lamentablemente por nosotros como querer justificar lo que nosotros sabemos que está mal, llegamos a insensibilizar nuestra conciencia y lamentablemente eso lleva a que podamos naufragar en la fe, como dice este versículo, Sí. y podamos alejarnos de Dios. Y como yo leí hace un tiempo, o sea, la conciencia debe ser educada. Y Así por es. eso nosotros tenemos que vivir como constantemente a la luz de la palabra, tenemos que vivir constantemente como acercándonos a Dios, buscando a Dios, para que su palabra entre dentro de nosotros y nosotros podamos vivir conforme a lo que su palabra dice. Y ya como ese sistema de valores de la Biblia también nosotros adoptarlo. Puede entrar en nosotros, sí. Y hay una frase que yo leí que realmente me llamó muchísimo la atención, y es que la conciencia es al alma lo que el dolor es al cuerpo. O sea, cuando... Una alerta, ¿verdad? Exacto. Cuando al cuerpo le está pasando algo, el dolor lo deja saber. Sí. Y asimismo, cuando algo puede hacer daño a nuestra alma, nuestra conciencia nos avisa. Así es. Entonces, eso va completamente relacionado a que nosotros como cristianos tenemos que llenarnos de la palabra de Dios para que nuestra conciencia esté llena de la palabra de Dios. Y así, cuando algo no venga de parte de Dios, nuestra conciencia nos alerta y nosotros podemos saber, ok, no puedo irme por ahí, no puedo hacer tal cosa, no puedo hablar con tal persona, quizá esto que yo estoy haciendo no esté tan bien. Es como esa alerta que nos debe hacer como que detenernos, cuestionar lo que estamos haciendo para ver si debemos parar y como modificar nuestro accionar. Yo creo que por eso es muy importante lo que tú dices de alimentar nuestra conciencia con la palabra de Dios, porque yo siento que también es muy fácil
tú simplemente darle banda y no, o sea, no entender la importancia de nuestra conciencia. Yo creo que si nos hacemos, valga la redundancia nuevamente, conscientes de nuestra conciencia, entonces vamos a estar activamente intentando alimentarnos más de la palabra para poder así actuar en base a lo que dice la palabra de Dios. Yo te decía ahorita también que por qué esto es muy importante, porque eso tiene también que ver con tus frutos. Sí. Y por ahí siempre nos dicen desde chiquito en la escuela dominicana, nos decían que una mata de mango no da uva. Entonces, con lo que tú te alimentas, eso, así también tú vas a pensar. Exacto. Y yo siento que en estos tiempos, sobre todo, con la facilidad de información que tenemos, está súper difícil tú alimentar. Si tú no lo haces, tú sabes, intencionalmente y activamente, está muy difícil tú alimentarte de la palabra de Dios, porque todo lo otro tú lo tienes a tu merced en Instagram, en YouTube, Sí. o sea, en todos los antivalores están en la mamazota. O sea, están para darte en toda la pantalla que tú puedas aprender. Sí. Y en todo momento. Entonces, por eso tenemos que ser ahora más que nunca intencionales en alimentar nuestra conciencia, en educar nuestra conciencia a los buenos valores para que no puedan ser fácilmente esquivados, tú sabes, al momento de tomar una decisión, al momento de vernos en una encrucijada, en una situación difícil que tengamos que elegir, digamos, por ejemplo, hasta en el trabajo, que a veces aparecen cosas en el trabajo que son antivalores y tú lo sabes, que están en contra de tu valor y tu conciencia te lo dicta. Pero es más fácil esquivarlo cuando tú no estás lleno de la palabra de Dios. Y con eso que tú dices también, como que realmente si nosotros no somos intencionales en llenarnos de la palabra de Dios, nosotros estamos, o sea, es como que nosotros estamos... Hay un versículo que dice que Dios se dio cuenta que el corazón humano iba de constante al mal. Y es como que nuestro corazón literalmente constantemente va hacia el mal. Si nosotros no somos intencionales... Esa es la naturaleza como que tenemos. Si nosotros no somos intencionales en como llenarnos de la palabra de Dios, llenar nuestra mente, llenar nuestro corazón, llenarnos completamente de Dios, de oración, de todo lo que tiene que ver con Él, lo que nos sale naturalmente es dirigirnos hacia la carne. Y eso mismo del fruto, o sea, lo mismo que estoy hablando del fruto, es el fruto de la carne, el fruto del espíritu. Sí. Esas son cosas que se forman. O sea, nosotros estamos tomando decisiones constantemente, aún sin ser conscientes de eso. Sí. Porque si nosotros no tomamos la decisión intencional de leer la palabra, estamos tomando la decisión de llenarnos de las cosas de la carne y de llenarnos de las cosas del mundo. Y eso también que tú estabas diciendo me recuerda mucho a un documental que yo estaba viendo en el cual un padre se negó a que su hija se inyectara hormonas como para cambiarse el sexo. Sí. Y por eso en Canadá lo metieron a él en, ¿cómo se dice? Una demanda le pusieron una demanda, exacto. Y una persona le hizo la pregunta como que, pero entonces ahora tú perdiste a tu hija, tú perdiste a tu familia. Y él dijo, sí, pero yo no perdí mi conciencia. Sí. Y para mí eso fue como que, wow, impactante. O sea, me impactó mucho porque él dijo, yo no tuve que negarme a lo que yo creo, ni ir en contra de mi conciencia para mantener a mi hija. Ni cargar con ese peso de conciencia también de que yo acepté que le hicieran ese daño a mí. Algo también. Que él sabe que no está bien. Yo siento que nosotros constantemente vivimos en esas luchas de cuando estamos enfrente de tentaciones, cuando estamos enfrente de problemas. Por ejemplo, yo recuerdo que antes, cuando yo luchaba con la pornografía, yo sabía que eso no estaba bien. Y yo sabía, o sea, como que uno escucha esa vocecita que te dice como que tú no deberías estar haciendo esto no está bien, pero uno comienza como a buscar justificar eso. Sí. Y a buscar, por ejemplo, yo decía, no, Dios me perdona, yo voy a orar por esto y Dios me perdona. Como pasarle un y shortcut. Si Dios viene hoy, yo me voy a ir con él porque yo le pedí perdón después de que claro, pornografía. Claro. Entonces, pero tú estás pecando con conciencia. Entonces, eso me llevó a yo volverme insensible a mi conciencia. Y llegó un momento en el que ya a mí no me importaba, o sea, era como que ya yo podía verlo y para mí no era nada. Y lamentablemente eso me hizo más insensible en mi relación con Dios, más insensible a Dios y más sensible a mis propios deseos y a mi humanidad. Y yo entiendo que por eso es que este versículo dice que aquellas personas que desobedecieron lo que su conciencia decía, su fe naufragó, porque uno se vuelve insensible a su conciencia. Y si es, por ejemplo, uno tiene una conciencia llena de la palabra de Dios y uno comienza a, vamos a decir, otro ejemplo mío. Esta semana, mi abuela se va para Estados Unidos la semana que viene. Y realmente yo soy muy de pasar mucho tiempo con ella, no solamente cuando ella se va. Entonces yo quería como que tener un tiempo con ella, ir a su casa a visitarla,
Pero realmente ese día emocionalmente yo no estaba bien y quería quedarme en la casa orando. Entonces yo la llamé, le dije como que físicamente no me sentía bien y como que ahí como que barajé para decirle que nos juntáramos el otro día. Cuando yo cerré la llamada, realmente yo me sentí muy confrontada porque yo no iba a ir porque yo me sentía mal físicamente. Tú no ibas a ir porque no querías ir. Yo no iba a ir porque yo no quería. O sea, lo que pasó, siendo honesta, es que algo me cayó mal de la comida, me cayó mal, pero no fue que me pasé el día entero mala, sino como que en ese momento me cayó mal y yo dije como que, no, que me cayó mal la comida. Esa fue la excusa que tú usaste. Ajá, entonces esa fue como la excusa que yo usé, pero realmente yo no iba a ir, no por eso, sino porque yo no quería. Entonces me sentí confrontada porque era como que yo no tenía que decir eso. Yo simplemente le podía decir, no voy a ir hoy, voy a ir mañana. Entonces fue eso, como que yo sentí eso en mi conciencia. Yo recuerdo que lloré, yo dije, bueno, Señor, perdóname, porque realmente yo no tenía por qué decir eso. Y, o sea, como ayúdame a ser más consciente la próxima vez. Pero entonces, como que hablando con Moisés, compartiendo con eso con Moisés, yo me di cuenta de que el Espíritu Santo me alertó en el momento. O mi conciencia me hizo saber en ese momento, como que tú, eso no es verdad. Sí. Pero como sea, yo no le hice caso. Eso que tú estás diciendo no está bien, pero... Ajá, y como sea, yo no le hice caso. Sí. Entonces, como eso mismo que estamos diciendo. Y yo no, como que llore, yo no me quiero volver insensible a mi conciencia. Y acostumbrarme a decir mentira por disparate. Entonces, como que yo le pedí perdón al Señor y yo me comprometí a que si yo no quiero hacer algo, simplemente yo no quiero hacer eso. Digo que no. Y tengo la libertad de decir que no quiero. Entonces, eso es como un ejemplo de lo sencillo que se puede ver en nosotros desobedecer lo que nuestra conciencia nos puede estar diciendo. Sí. Y yo siento que a la larga, por ejemplo, si yo me acostumbro a eso, de hablar mentira por disparate, y digo, no, eso no es nada. Todo el mundo lo hace. Sí, porque, ¿verdad? Todo el mundo lo hace. Yo digo, todo el mundo lo hace. Norma, yo puedo hacerlo, eso es la norma, eso no es nada. Dios no se va a enojar por eso. Hay tantas cosas por las que Dios se puede enojar y Dios se va a enojar por eso. ¿Qué importa? Yo me vuelvo, comenzaba a meter excusas delante de eso. Uno comienza a justificar. A minimizar, a justificar. Y también yo entiendo que una alerta de cuando uno está haciendo algo mal es que uno comienza a justificar sí, eso. claro. Porque si no tuviera mal no hay que justificarlo. Entonces, si yo seguiría en eso, ya para mí, como que hablar mentiras se volvería demasiado fácil. Y no, o sea, ya llegaría el momento en que ni siquiera me molestaría. Y yo creo que ahí hay un peligro, en verdad. Sí, yo creo que esa es como cuando comienza a perder todo el temor y comienza simplemente, yo creo que ahí es cuando de verdad tú fue que comienzas a naufragar, cuando tú ni siquiera lo piensas. Sí. Como que yo te peco y ni siquiera ya es automático, tú justifiques y simplemente dices ya, esto es lo que hay. Sí. Y yo siento que es muy fácil y eso es un camino como que es medio turbio y tú no te das cuenta que lo está pasando. Desde el momento en que tú te sientes mal por el pecado al momento en que tú ya ni te importa, tú ni te das cuenta cuando está pasando eso. Yo creo que las justificaciones se vuelven cada vez más fáciles de poner y a veces ni justificas, ya simplemente dices, nada, ese es mi pecado y punto. Y a veces ni siquiera tu pecado. No lo quieres ni catalogar, tú sabes. Exacto, simplemente eso no es nada. Eso no es nada. Sí. Eso no es nada, eso es lo mío y nadie lo sabe, yo no le estoy haciendo daño a nadie. Es una de las excusas que están usando mucho ahora. Yo no le estoy haciendo daño a nadie con eso, aunque tú sabes claramente que está mal. Y yo creo que ahí es cuando dice tú que la fe naufraga. Cuando ya ni siquiera le damos mente, simplemente vamos derechito hacia el pecado, sin juzgar, sin cuidar nuestra conciencia, sin cuidar los valores, simplemente como que nada. Sí, yo creo que como que el llamado de hoy con este devocional es a que nosotros seamos más conscientes de lo que nuestra conciencia nos está diciendo. Sí. O sea, estamos más atentos. Y esto es como algo general. Yo sé que todos se van a poder identificar con esto, porque todos, yo sé que pasamos por esos momentos en los que nuestra conciencia nos dice, tú no deberías estar haciendo esto. Sí. Entonces, yo sé que es muy fácil muchas veces, porque no estamos acostumbrados a eso. Es muy fácil que hagamos algo, nuestra conciencia nos dice como que no lo haga, y nosotros como sea lo hacemos. Pero yo entiendo que como que la aplicación sería comenzar a prestar más atención y analizar, ok, yo no debería hacer esto, ¿por qué yo no debería hacerlo? Ok, esto ofende a Dios en tal manera, o simplemente no lo debo hacer, pues yo me voy a detener y no lo voy a hacer. Yo entiendo que es un llamado a mantener limpia nuestra conciencia. Sí. Y yo entiendo que con eso de mantener limpia la conciencia también tiene que ver con integridad. Porque la integridad es como lo que nosotros somos delante de la gente, pero también lo que nosotros somos dentro de nosotros. O sea, y para en nosotros. El secreto también. Exactamente.
que nosotros somos en lo oculto Ujú. y también se refleja en que nosotros somos delante de la gente. Sí, porque es muy fácil también delante de la gente tú mostrar una cara, pero yo creo que cuando lo que el Señor más aprecia es eso que tú eres en tu hogar, en tu habitación, en el momento que nadie te ve, porque es mucho más fácil tú sabes, esconder todo. Al final tú dices, nadie se va a enterar, pero el Señor ahí es que mira realmente tu integridad. Sí, Porque lo que tú das en la cara que tú das en la calle la puede dar cualquiera. sí. Pero yo siento que la integridad se muestra de verdad cuando tú estás en lo privado. Y qué hermoso también poder decir como que nuestra conciencia no nos acusa Sí, en nada. sí. Entonces, Como dicen por ahí, ese cargo de conciencia no está sobre nosotros. sí, porque muchas veces nosotros hacemos cosas, vamos a decir eso mismo de la mentira, y nosotros teníamos, o sea, yo tenía esa carga ahí en mi mente. Digo, yo hice un disparate, o sea, una mentira por un bendito disparate. necesidad. Yo no tenía necesidad de hacer eso. Hay un versículo más adelante, en Primera de Timoteo, en el capítulo 4, que dice lo siguiente. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. O sea, enfocándonos de nuevo en eso de la conciencia muerta. En este libro se menciona varias veces la palabra buena conciencia. Y, o sea, así mismo tiene que ver con integridad, tiene que ver con el nosotros ser fieles a nosotros mismos. Y a cómo el Espíritu Santo también puede usar nuestra conciencia para llevarnos a hacer la voluntad de Dios. Cuando nuestra conciencia está informada por la palabra de Dios, como llena de la palabra de Dios, nosotros somos más capaces de vivir conforme a la voluntad de Dios porque somos más intencionales en como estar alertas a esas, bueno, las alarmas que nos da nuestra conciencia, como que, ok, esto no está bien, esto no está bien. Pero tenemos que tener cuidado cuando nosotros nos encontramos intentando justificar las cosas que queremos hacer. Sí. Porque ahí es cuando nosotros comenzamos a dejar de escuchar como esa conciencia, también dejarnos de guiar por la palabra de Dios, lo que Dios nos ha enseñado, para comenzar a caminar conforme a lo que nosotros queremos. Y ahí es, como habíamos dicho ahorita, que nuestra fe comienza a naufragar. Entonces, yo entiendo que el llamado final sería a, bueno, este mismo versículo, como Pablo dice, yo creo que podríamos aplicarlo a nosotros también. O sea, aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia. Sí. Con la alerta que dice, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que le dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. Y yo entiendo que es clave la parte a propósito, sí, porque muchas veces nosotros lo hacemos muy conscientes, sí, de que estamos sabiendo haciendo eso mal. Y justificando de maldad, como sabiendo, esto está mal, pero en esta ocasión... Entonces, lamentablemente, tenemos que reconocer eso como, o sea, ese pecado. Porque al final hay cosas que en sí mismas no son pecado, pero como dice Romanos 14, creo que Pablo estaba hablando acerca de que hay cosas que no son pecados, pero si, o sea, si para ti son pecados, ya es un pecado para ti, porque va en contra de lo que tu conciencia te dice. Entonces, cuando nosotros hacemos la cosa mal a propósito, nosotros somos conscientes de eso. Sí. Y nosotros sabemos como que, ok, yo quizá no debí haber dicho tal cosa, pero como sea lo voy a hacer. Y uno está como con esa lucha interna y estamos lamentablemente cayendo en eso que Pablo dice, como pecando contra nuestra propia conciencia. Sí. O sea, tengamos más cuidado de no continuar haciendo esas cosas a propósito, como negándonos a nuestra conciencia de manera intencional sí, o consciente. Yo creo que también otra parte del llamado es ser mucho más intencionales en alimentar nuestra conciencia de la palabra de Dios. Sí. Y como yo te decía ahorita, no solamente, o sea, tenemos muchas herramientas en este tiempo, así como hay muchas cosas regadas antivalores en la película, en la serie y demás, también tenemos muchísimas herramientas para nosotros alimentarnos de valores y de la palabra. Está la Biblia, claro, que el Señor no la dejó de ver siempre, pero también tenemos muchísimos artículos buenísimos, páginas de internet buenísimas, conferencias, prédicas, o sea, tenemos un montón de cosas para alimentarnos. Y yo creo que lo más importante es ese alimento de calidad, ese alimento bueno, de valor, que así como la gente fit ahora está comiendo orgánico, no sé qué más, así que tenemos que comer nosotros también para nuestra alma, para nuestra conciencia. Así que nada, espero que este episodio y también esta porción de la palabra te haya sido de muchísima bendición. Yo sé que muchísima gente se van a identificar como nosotros también nos identificamos con eso y pudimos
tomar estos puntos para mejorar nuestra relación con Dios y mejorar esta conciencia de nosotros, ¿verdad? Para ser más conscientes de la conciencia. Sí. Así que gracias por estar con nosotros. Nos veremos la próxima semana. Bye bye. Bye.